la hipófisis y la glándula pineal. Las menores son todas las demás. Basta que se acuerden de las mayores y las menores son todas las demás. Tiroides, paratiroides, suprarrenal, páncreas. ¿No escuché? ¿Por qué se le dice mayor? Más cerca a ti. No, es que no escucho desde allá. ¿Por qué se le dice mayor? Ah, se les dice glándulas mayores porque están en el encéfalo. Nada más. Por eso son glándulas mayores, porque están en el encéfalo. Y recuerden que la más importante de todas es el hipotálamo. Y no es propiamente una glándula, pero es, digamos así, el que dirige todo. Porque el hipotálamo libera, ahora les voy a enseñar, los factores liberadores y los factores inhibidores para que actúen sobre la hipófisis, para que libere hormonas o inhiba la secreción de otras. A ver, voy a escuchar a este joven. Claro, ahorita vamos a llegar a esta parte, no se preocupen, esta es la introducción. El hipotálamo tiene neuronas. Recuerden que el sistema nervioso, derivado del ectodermo, tiene neuronas. Y existen un tipo de neuronas llamadas neurosecretoras, que son las que producen en el hipotálamo, a nivel de la evidencia media, el o los factores liberadores e inhibidores. Ahora se los voy a mostrar, todo les voy a mostrar. ¿Quién quiere? Qué pena que nos tocó este salón. Lo digo por la computadora. Pero no se preocupen, ni cuenta se van a dar porque yo paso tipo pestañeo. Y que no me gusta que se duerman, prefiero explicar. La glándula pineal, que se encuentra en el diencéfalo, ¿se acuerdan de las tres vesículas primarias? Prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Prosencéfalo da origen a dos vesículas secundarias, telencéfalo y diencéfalo. En este diencéfalo está el tálamo, epitálamo, subtálamo, hipófisis, quiasma óptico, glándula pineal. ¿Listo? Entonces, la glándula pineal es una glándula muy importante en los niños jóvenes como ustedes porque libera melatonina que induce al sueño. A partir de los 40 empieza a calcificarse y en los ancianos está totalmente calcificada, por eso duermen tan poco. El núcleo supraquiasmático, al no recibir luz, recuerden que cuando uno cierra los ojos, lo ideal sería apagar la luz del cuarto, pero basta con que cierren sus ojos, cierren sus párpados e inmediatamente esa ausencia de luz hace que se active este núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Al activarse este núcleo supraquiasmático, va a hacer que se libere melatonina por la glándula pineal. Por eso es muy importante que ustedes que son jóvenes, si van a dormir, apaguen todo, no estén whatsappeando o chateando por su celular o viendo la televisión en el cuarto, porque les va a costar más dormir, salvo que estén infinitamente cansados. Bien, la melatonina activa unos núcleos. Repito, la melatonina activa unos núcleos. Ahí está el nombre de los núcleos. Lo que yo quiero es que capten lo siguiente. La melatonina, ¿qué es esto? Ojo, no voy a ver. La melatonina activa unos núcleos y al activar estos núcleos, sus neuronas se comunican con otros núcleos que están en el tronco del encéfalo. Estos núcleos tienen que ver con el tono aro-usal, es decir, con que estemos despiertos, atentos. ¿Y qué es lo que hace estos núcleos?
las neuronas de estos núcleos inhiben a estos núcleos, como el coeruleus y otros, que son los que nos mantienen despiertos. Al inhibirlos se induce al sueño. ¿Listo? Este mecanismo largo empieza por el núcleo supraquiasmático, que es activado por la carencia de luz. Se activa y actúa sobre la glándula pineal para que ésta produzca melatonina. Esta melatonina va a actuar sobre otros núcleos, los que a su vez van a actuar sobre los núcleos que nos mantienen despiertos. ¿Listo? Muy bien. Seguimos. Qué mal te estás portando, computadora. El timo. ¿Por qué estoy desarrollando brevemente las glándulas mayores? Como la glándula pineal. ¿Por qué? Porque la glándula pineal es una glándula olvidada. Esta glándula que voy a mencionar ahorita no es una glándula mayor, es una glándula menor. Ya les dije que las glándulas mayores son 3: hipotálamo, hipófisis y pineal. Todo lo demás son glándulas endócrinas menores porque no están en el encéfalo. Una de ellas es el timo. Y ustedes dirán, pero ¿por qué la profesora no nos habla de la tiroides? Porque el timo está olvidada y es importantísimo cuando ustedes han sido niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque se encarga de nuestra inmunidad. Consta de 2 lóbulos, está completamente desarrollada al tercer mes de embarazo, continúa creciendo hasta la pubertad, pero lastimosamente involuciona y queda un tejido adiposo. Miren, esto de aquí, si logran ver, observen, este es el timo. Esto que ven aquí de color amarillo. En él ocurre la diferenciación de los linfocitos, convirtiéndolos en linfocitos T maduros. Se conocen 3 polipéptidos que están allí y también puede influir en el desarrollo de las glándulas sexuales y en el crecimiento del individuo. Pero lo más importante, por lo cual yo menciono al timo, que les van a hablar de todas las glándulas, pero no mencionan al timo ni a la pineal, por eso hoy día les dije, le voy a dedicar a la pineal, que es importante en ustedes porque produce melatonina y finalmente tiene que ver con el sueño, y el timo porque es un órgano primario, importante en el niño y adolescente. Este señor que ven allí fue un médico inglés, Ernest Henry Starling. ¿Por qué se lo menciono? Porque fue el primero en acuñar el término hormona, que significa excitante. Hormona excitante. Las hormonas son sustancias que permiten la comunicación de una célula a otra. Las hormonas son segregadas por glándulas propiamente dichas o por tipos de células que no son necesariamente glándulas, pero pueden producir hormonas. El riñón produce la eritropoyetina. El corazón, el péptido natriurético atrial. Entonces, los intestinos igual. Las famosas incretinas que actúan sobre el páncreas para que ésta produzca insulina. Ni hablar de la placenta, que es un órgano endocrino temporal. Y esto es importante saberlo porque en el embarazo se van a elevar las hormonas y es algo temporal, lo mismo que se produce en el hipotálamo, en la hipófisis. La placenta va a producir todas las hormonas, incluso una que solamente la placenta la produce, que al final se los voy a mencionar. El concepto de secreción interna apareció en el siglo XIX y fue descrito por Claude Bernard. ¿Qué significa secreción interna? Recuerden que existe una secreción
externa, la secreción exócrina, y la secreción interna, que es la endocrina. Un ejemplo típico son las glándulas sudoríparas. Todos sudamos. El sebo son glándulas con secreción exócrina, porque tienen conductos que van a sacar al exterior el contenido. Lo mismo pasa con el páncreas. El páncreas también tiene sus conductos que van a sacar la lipasa pancreática, la amilasa, al intestino. Cuando uno come grasa, se va liberando. Pero el páncreas también tiene una parte endocrina, es decir, de secreción interna, donde el contenido va directamente a la sangre. ¿Hasta aquí se me está entendiendo? Perfecto. Entonces, tenemos secreción exócrina y secreción endocrina. La especialidad que estamos tocando ahora es secreción endocrina o secreción interna, aquella donde las células producen determinadas secreciones, en este caso hormonas, y son vertidas directamente hacia la sangre. Viajan trayectos cortos, ahora les voy a hablar de los tipos de comunicación, o viajan trayectos largos. Estos trayectos largos son los que propiamente se les llama comunicación endocrina. Estas secreciones que viajan a través de la sangre van a comunicar una célula de un determinado tejido u órgano con otra a distancia. Miren qué maravilla, pero para que esto suceda es porque el tejido donde se encuentra o donde va a llegar esa secreción tiene receptores específicos para esa hormona. Si no, no va a haber acción, no va a haber acoplamiento. En este caso, la hormona hace de primer mensajero. ¿Listo? Miren, ¿a dónde me he ido viajando como secreción endocrina? La primera hormona que se descubrió fue la adrenalina. Y la segunda fue la tiroxina. La adrenalina, ustedes saben, se produce por la médula suprarrenal. La suprarrenal o adrenal tiene dos zonas muy marcadas, la corteza y la médula. La médula es la que produce la adrenalina, primera hormona descubierta. Y la segunda, la tiroxina, que se produce exclusivamente por la glándula tiroides. ¿Qué efectos tienen las hormonas? Efecto estimulante. El ejemplo típico es la prolactina, que se libera en la hipófisis anterior o adenohipófisis, porque la hipófisis tiene tres partes: la anterior o adenohipófisis, la intermedia o pars intermedia y la hipófisis posterior, que no produce nada, solamente sirve de almacén a la oxitocina y la antidiurética. Estas dos son producidas exclusivamente por el hipotálamo. Pero la hipófisis anterior o adenohipófisis, esta produce de todo. Ahora les voy a mencionar. ¿Listo? Entonces, un efecto estimulante lo tiene la prolactina, que se produce en la adenohipófisis. Su acción es sobre la mama, las células alveolares de la mama, para que produzca leche. El efecto inhibitorio típico lo da la somatostatina. La somatostatina es generada por un gen que hace que esta somatostatina se encuentre en el hipotálamo, se encuentre en el estómago, en los intestinos, en el páncreas. Miren todas las zonas donde se encuentra la somatostatina. En el hipotálamo, esta somatostatina baja por el tallo hipofisario
y va a inhibir la secreción de la hormona de crecimiento. A nivel del tubo digestivo, va a inhibir la producción de todas las secreciones del tubo digestivo. A nivel del páncreas, inhibe la producción de insulina, inhibe la secreción de glucagón. La somatostatina inhibe todo. La somatostatina no se casa con nadie, no le gusta tener amigos. Pero de alguna forma es necesaria la somatostatina, porque es un mecanismo de regulación. Tanto hipotálamo, hormona de crecimiento, como a nivel del tubo digestivo, inhibiendo el exceso de secreción de las diferentes secreciones que se producen a lo largo del tubo digestivo, como la liberación de insulina y de glucagón. Estas hormonas, cuando me toque la clase de páncreas, yo les voy a explicar de la A a la Z. Efecto antagonista, es opuesto. El ejemplo típico, la insulina y el glucagón. La insulina es anabólico y anticatabólico. O sea, la insulina se encarga de guardar glucosa en el músculo y en el hígado, en forma de glucógeno. Mientras que el glucagón, producido por las células alfa, se encarga de sacar esa glucosa en forma de glucógeno. Recuerden que la glucosa se guarda en forma del polímero glucógeno. Mientras que la insulina trabajó mucho para guardarlo, el glucagón se encarga de sacarlo y de gastarlo. Por eso la insulina es anabólico y anticatabólico, es decir, antidestructor. Mientras que el glucagón hace lo contrario. Es catabólico, se encarga de degradar todo lo que fue guardado por la insulina. Hasta aquí se va entendiendo. Soy feliz. Hoy día es mi día que me levanto hasta ahorita, no dejo de dar clases, pero yo me siento feliz, me siento útil. Al menos lo que van a aprender ahora no se van a olvidar. Efecto sinergista. El efecto sinergista típico es la hormona de crecimiento y las hormonas tiroideas. Todas nuestras células, yo les dije, cada hormona tiene su receptor específico donde va a actuar. FSH, LH en el ovario, en el testículo. Pero la hormona de crecimiento y las hormonas tiroideas tienen su receptor en todas las células y actúan juntas. Por eso, cualquier persona, cualquier niño con problema de tiroides, sea por exceso o por defecto, va a tener problemas del crecimiento. ¿Listo? Entonces, todas nuestras células tienen receptores para estas dos hormonas. Interesante. Pero es que crecemos. Cuando crecemos, nos crece todo. La mano, nos crece la nariz, la oreja, el hígado, el páncreas, todo crece. Y el efecto trófico es cuando una hormona altera el metabolismo de otro tejido. El ejemplo típico, las gonadotrofinas FSH y LH, que se van a encargar del engrosamiento del útero, del endometrio. Ya saben ustedes que si no hay fecundación en el tercio externo de la trompa, eso les enseñé en la última clase, va a haber el desprendimiento de ese endometrio y obviamente el sangrado. Resumiendo, estas son las comunicaciones más comunes. La paracrina es cuando una célula está al costado de la otra. El ejemplo típico, chicos, es el páncreas. Las células alfa, beta y delta tienen comunicación paracrina. Cuando les hable del páncreas,
les voy a volver a repetir esto. La insulina se encarga de frenar al glucagón para que éste no le saque pues la glucosa que guardó. La somatostatina se encarga de frenar a la insulina, o sea, para que esta insulina no siga guardando glucosa. Y la somatostatina también inhibe al glucagón. O sea, la somatostatina inhibe a estas dos. Pero las células están contiguas. La distribución en el páncreas de estas tres células es de esta forma: beta, alfa y delta. Y tienen comunicación paracrina porque son vecinas. Mientras que autocrina es la glándula tiroides. Las hormonas tiroideas tienen receptores en el propio tirocito. Por si tenemos un exceso de yodo en forma de yoduro, la glándula tiroides ya no capta más. Ya no necesito más. Entonces, la única manera de saber que hay exceso de hormonas tiroideas es teniendo su propio receptor en la glándula tiroides. Cuando les hable del eje, eso es la próxima clase, del eje hipotálamo-hipófiso tiroideo, aquí voy a volverles a repetir esta parte. Y la comunicación endocrina es la típica. Si yo produzco una hormona, por ejemplo, estoy produciendo ACTH por la hipófisis, esta viaja por la sangre. ¿Y por qué creen que se va a la corteza suprarrenal? Porque hay receptores específicos para esta ACTH en la corteza suprarrenal. ¿Listo? Y tuvo que viajar un buen tramo porque hay receptores y ese viaje largo es la comunicación típica endocrina o endocrina. Las hormonas se dividen en esteroideas y no esteroideas. Cuando yo digo esteroideas, o más fácil, cuando yo digo no esteroideas, me estoy refiriendo a las derivadas de los aminoácidos o péptidos o proteínas. Una proteína está formada por aminoácidos. Varios aminoácidos me van a formar péptidos. Por ejemplo, 10 aminoácidos, decapéptido, 9 nanopéptidos. ¿Se entiende? Varios aminoácidos me forman péptidos y 100 aminoácidos me forman una proteína. Entonces, habrán hormonas que son proteínas completas porque tienen más de 100 aminoácidos. Ejemplo, la tiroglobulina. ¿Sí? Si por ejemplo yo tengo una hormona no esteroidea muy corta, de escasos aminoácidos, le llamamos aminas. Entonces, yo no quiero que se complique la existencia, solamente quiero que recuerden que existen hormonas derivadas de aminoácidos o no esteroideas, ya sean péptidos, ya sean aminas, ya sean proteínas, son derivadas todas de aminoácidos, no se me compliquen, o peptídicas ya. Y las otras son las esteroideas. Las esteroideas se llaman así porque tienen en su formación al núcleo ciclopentano penhidrofenantreno. Ciclopentano penhidrofenantreno, también llamado gonanocoesteral. Y son típicos todos los esteroideos, todo lo que se produce en la corteza suprarrenal. Digo corteza. ¿Por qué? Porque lo que se produce en la médula, que son las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, son no esteroideos. ¿Listo? No tienen pierde. Cuando ustedes dicen esteroidea, esteroides, cortisol, todas las que se producen en la corteza suprarrenal son esteroideos.
Están los glucocorticoides, a la cabeza el cortisol, los mineralocorticoides, a la cabeza la aldosterona, y están las hormonas esteroideas sexuales, que todas son masculinas, dehidroepiandrosterona, androstenediona. ¿Listo? Estas hormonas de la corteza suprarrenal no tengan pierde, son esteroideas. Y cuando digan esteroidea cortisol, se acuerdan que todo lo que produce la corteza suprarrenal es esteroidea. Quiere decir que el resto son no esteroideas. La gran mayoría de las hormonas son no esteroideas. Cuando ustedes se producen no esteroideos, peptídicos, derivados de aminoácidos, proteicos, ya, derivados de aminoácidos no se complican. Cuando ustedes son producidos, en el propio órgano que se produjo hay unos gránulos. Viene el estímulo y son ustedes vertidas directamente hacia la sangre, los no esteroideos. En cambio ustedes, esteroideos, hormonas esteroideas, por ejemplo, el cortisol, la aldosterona, cuando salen a la sangre, no salen directamente como los no esteroideos. Ustedes salen en su transportador, acoplados a un transportador, que por lo general es globulina. Puede ser albúmina también, pero ustedes no se van solos hacia la sangre, se van unidos en su transportador, viajan unidos a su transportador. Las no esteroideas o derivados de aminoácidos, todas se inmolan y se van libremente hacia la sangre, excepto una excepción: las hormonas tiroideas T4 y T3. Estas hormonas viajan en la sangre copiándose de las esteroideas, viajan en su transportador. Por eso, si alguna vez les han hecho examen de tiroides, se habrán dado cuenta que les piden T4 libre, T4 libre, cuando ya no está unida a su transportador. Entonces, si yo les preguntase en el examen, ¿cuál de las hormonas no esteroideas o peptídicas o derivados de aminoácidos viaja unida a un transportador? Ustedes marcan las hormonas tiroideas. ¿Hasta acá se me entiende? ¿Sí? Muy bien. Ustedes, hormonas no esteroideas o peptídicas o derivadas de aminoácidos, tienen su receptor de la hormona que viene viajando, por ejemplo, baja de la hipófisis, el TSH, y en la tiroides allí está el receptor. En la célula, en la parte externa de la membrana, allí está el receptor. Esa hormona que se acopló a su receptor representa el primer mensajero. Pregunta de examen. Representa el primer mensajero. Luego, en la parte interna, se van a dar una serie de reacciones que darán origen a segundos mensajeros, que son los que finalmente se encargan de producir la fabricación de la hormona. Le voy a explicar cuando esté en tiroides, pero ahorita mi mensaje de esta parte es que la hormona que se acopla es el primer mensajero. Una vez que se acopla en la parte interna de la membrana, suceden una serie de reacciones que van a dar origen a segundos mensajeros, como el AMP cíclico, el diacilglicerol, el inositol trifosfato, el calcio iónico, y me pregunte cómo me acuerdo de tanto nombre. Pero son los segundos mensajeros. ¿Sí? Listo. En cambio ustedes, su receptor lo tienen en la parte interna. Incluso se ha demostrado que pueden encontrarse en la... Ahorita voy a llegar a esa parte. Pueden encontrarse en la periferia del núcleo de la célula. Pero la pregunta de examen es: ¿dónde se encuentra el receptor de las hormonas no esteroideas,
peptídicas o derivadas de aminoácidos o proteínas. Miren todos los sinónimos que tiene dependiendo del número de aminoácidos. Está en la parte externa de la membrana. Y hace de primer mensajero la hormona que vino a acoplarse a su receptor específico. Las hormonas no esteroideas viajan, o las esteroideas, como el cortisol, viajan acopladas en su transportador. Mientras que las no esteroideas, o derivadas de aminoácidos, son vertidas a la sangre y rápidamente también se metabolizan. Por eso duran muy poco, duran segundos, son minutos, son muy rápidos. La parte exterior de la membrana. Y todas las pobrecitas se inmolan, excepto un tipo de hormona que viaja igual que ellas. Son las hormonas, ¿cuál? Tiroideas. Las hormonas tiroideas viajan acopladas a su transportador como si fuesen esteroideas. ¿Por qué se llaman esteroideas? Porque tienen al núcleo ciclopentano peridrofenangreno. Otra característica más que me tengo que acordar, y si no ahorita avanzamos, no quiero que nada se me olvide de las preguntas que suelo colocar en los exámenes, que quiero que lo recuerden, porque cuando van a ser médicos y van a pedir exámenes, van a saber por qué están pidiendo T4 limpio, a pesar de ser no esteroideo. Bien, entonces, hasta aquí, ¿estamos comprendiendo para seguir avanzando? ¿Sí? Ya. Ahorita llego para que vean la imagen. Lo que pasa es que las hormonas que llegan, las hormonas derivadas de aminoácidos que llegan a acoplarse a su receptor, lo hacen en la membrana, en la parte externa de la membrana. Es una característica de las hormonas peptídicas o no esteroideas. Ya les hablé de los mensajeros. Algunas hormonas no esteroideas o derivadas de aminoácidos. Ya les dije que todas las de la corteza suprarrenal son esteroideas, pero la médula que produce las catecolaminas, estas son no esteroideas. Ahí están otras, lo pueden ver, dopamina, melatonina, hormonas tiroideas. Ahí están sus características. Son rápidamente degradadas. Acá ponen como límite menos de 15 minutos porque se exponen directamente hacia la sangre. Ahí están los segundos mensajeros, de verdad que no sé cómo me acordé. AMP cíclico, calcio iónico, inositol trifosfato, el diacilglicerol. Acá tienen la lista de las hormonas no esteroideas. Ya saben todos los sinónimos, no lo voy a repetir. Son todas las que se producen en el hipotálamo, que ya aprendieron que se les llama factores liberadores. Factores liberadores. Ahí tienen todos los factores liberadores. También se les suele llamar hormonas liberadoras. Y otros dicen, no hay que decir hormona, porque realmente el hipotálamo no es una glándula, pero también lo pueden encontrar como hormona. ¿Listo? Tenemos a la primera, no voy a repetir porque lo están leyendo, pero les voy a decir sobre qué actúa. La primera actúa sobre, todas actúan sobre la hipófisis anterior. La primera actúa sobre la hipófisis anterior para que ésta produzca ACTH. Por lo tanto, en la hipófisis habrá una zona que tiene receptores específicos para esta CRH o CRF.
Y la hipófisis tiene zonas para cada una de estos factores liberadores. La mayor cantidad de células de la adenohipófisis son las que producen la ACTH. ¿Listo? Por eso en el síndrome de Sheehan, cuando la mujer está desangrándose, el útero no se contrae, la hipófisis que creció enorme durante el embarazo puede infartarse y necrosarse y sufrir allí, en el momento del parto, una insuficiencia suprarrenal aguda y morir la persona porque no se está produciendo ACTH. ¿Se entiende lo que estoy hablando? La hipófisis produce ACTH porque el hipotálamo se lo está ordenando con esta CRF o CRH. Cuando les enseño en fisiopato, porque este sería mi año 17 enseñando fisiopato, pero creo que no sé por qué razón este año no voy a enseñar fisiopato, ni yo lo sé, pero ahorita estoy aprovechando este momento para que lo sepan. Cuando la mujer da luz y sangra demasiado, el útero no se contrae, se llama atonía uterina, que fue descrito por Sheehan, de allí el nombre síndrome de Sheehan. Al no llegarle sangre a la hipófisis, que durante el embarazo duplica su tamaño, la pobre hipófisis se infarta. Y como se ha infartado, no le llegó oxígeno, se necrosa. Y la mayor cantidad, ya les estoy explicando, de células de la adenohipófisis producen la ACTH. Al no haber ACTH, no hay producción de cortisol por la suprarrenal, porque el estímulo para que se produzca cortisol es la ACTH, y la persona puede morir sin presión. Puede hacer un shock, en este caso sería un shock hipovolémico por el sangrado. ¿Listo? Ahí están todas las hormonas que se producen en el hipotálamo. La somatotropa, que se encarga de que crezcamos, la hormona liberadora de gonadotrofinas, que actúan sobre la hipófisis para que produzca FSH y LH, y estas a su vez para que aumenten los estrógenos por el ovario, aumente la progesterona, se produzca los espermatozoides. Imagínense la importancia de las gonadotrofinas. Hormona liberadora de tirotropina, que es la TRH. Todo lo que acabe en H o F se produce en el hipotálamo. Hormona liberadora de prolactina, la hormona liberadora de melanotropina. Esta MRH tiene receptores específicos en la hipófisis intermedia, no en la adenohipófisis, no en la hipófisis posterior, en la hipófisis intermedia. Y hace que esta hipófisis intermedia produzca una hormona que a su vez va a actuar sobre la piel para que se produzca la melanina. La hormona inhibidora de la prolactina es la dopamina, interesante, y la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento es la somatostatina. ¿Qué quiere decir? Cuenten ustedes mismos, chicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sin contar la melanotropina, serían 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la otra serían 2. ¿Qué significa? Hay 6 factores liberadores en el hipotálamo y 2 factores inhibidores en el hipotálamo. Estos factores liberadores e inhibidores tienen receptores específicos en la hipófisis. En este caso, adenohipófisis. Y en la hipófisis intermedia o pars intermedia, receptores para la hormona que tiene que ver con la producción de la melanina. ¿Listo? Una vez que los factores liberadores actúan sobre la adenohipófisis, se van a producir la ACTH. Entonces, ¿cómo se llama el factor liberador que hizo que se produzca ACTH?
CRH. R de release, está en inglés. CRH o CRF. Y la que hace que se produzca hormona de crecimiento, GH grow en inglés. GH-RH. Lo único que van a hacer es agregarle el RH o RF. De las gonadotrofinas, la GNRH. ¿Y cuáles son las dos gonadotrofinas? La LH y la FH. La hormona folículo estimulante y la luteinizante. La TRH, que es la tirotropina, receptores en la adenohipófisis para que ésta produzca, ahí está, TSH. Y el PRH, la hormona liberadora de prolactina, para que produzca prolactina. Es decir, los factores liberadores del hipotálamo actuarán sobre la adenohipófisis para que ésta produzca esas hormonas que están viendo allí. Esas hormonas viajan a través de la sangre a receptores específicos. La adenocorticotropina o ACTH viajará a la corteza suprarrenal para que produzca cortisol. La hormona de crecimiento a todo nuestro cuerpo, porque ya les expliqué que tenemos receptores en todas nuestras células para hormona de crecimiento. La hormona luteinizante o LH y la FSH viajarán al ovario, al testículo, donde hayan receptores para estas hormonas. La TSH, o sea, la TRH, hizo que la hipófisis produjese TSH, y esta TSH tiene receptores específicos. TSH, no se confundan con la T3 y D4, la TSH, receptores específicos en la glándula tiroides, específicos. Y la prolactina lo tiene en la mama para la producción de leche. ¿Hasta aquí se va entendiendo? ¿Sí? Con respecto a la hipófisis, la luteinizante y la folículo estimulante también se le conoce como gonadotrofinas. No te escucho, voy para tu lado. Con respecto a la LH y la FSH, en general no están como gonadotrofinas, o sea, están solos, porque se lo matan como 5 hormonas. A ver, ¿cuáles son las dos gonadotrofinas que tenemos? LH y FSH. Si ustedes lo encuentran simplemente con la palabra gonadotrofina, se están refiriendo a la LH y la FSH. ¿Ok? En el hipotálamo se produce la hormona liberadora de gonadotrofina, la GNRH, la cual actúa sobre la adenohipófisis para que ésta produzca las gonadotrofinas, FSH y LH. Miren chicos, aquí está el resumen con imagen y todo, y sobre qué órgano va a actuar. Aquí abajo les puse también las hormonas oxitocina y vasopresina, que no, repito, que no son producidas por la hipófisis, solamente se almacenan en la hipófisis posterior o neurohipófisis, son producidas por el hipotálamo. ¿Listo? Y estas hormonas están controladas por la presión arterial y por el nivel de sodio que tenemos en el cuerpo. Y en cuanto a la ADH y con relación a la oxitocina, esto tiene que ver muchísimo cuando una mujer, por ejemplo, está, o un varón, con un beso apasionado, se libera oxitocina, las maripositas, y se ve el efecto contundente cuando uno le cae bien a alguien, cuando uno está con la mejor amiga, el mejor amigo, se libera mucha oxitocina. Es la hormona del amor, la oxitocina. Y cuando una mujer está dando a luz en pleno trabajo de parto, es la oxitocina la que produce esas contracciones que la mujer muchas veces grita, esas contracciones del músculo liso uterino, es producido por esta oxitocina.
lipídicas no tienen pierde, ya les dije las que son esteroideas. Todas las del tubo digestivo. La gonadotropina coriónica humana, cuando la mujer sale embarazada, también se mide esa hormona, también es peptídica o derivada de aminoácidos o no esteroidea. Todas las que se producen en el páncreas, las que tienen que ver con el hambre, con el apetito. Aquí están las esteroideas, son solubles en lípidos, se difunden fácilmente hacia dentro de la célula, se une a un receptor dentro de la célula y viaja hacia algún gen del ADN nuclear, es decir, valga la redundancia, dentro del núcleo. El 95% de estas hormonas viajan acopladas a su transportador, que ya les dije que puede ser globulina, la gran mayoría, o albúmina. ¿Hasta aquí se entendió? Lo estoy repitiendo lo que les he explicado. Hormonas esteroideas son todas las que se producen en la corteza suprarrenal. Acuérdense que la corteza tiene la capa glomerular, fascicular y reticular. Las hormonas de estas tres capas de la corteza son hormonas esteroideas porque contienen a ese anillo que les mencioné, el ciclopentano pedihidrofenantreno. ¿Listo? Adicionalmente, la vitamina D, que se considera vitamina y hormona, también se considera una hormona esteroidea. Existen otro grupo de hormonas, no tan famosas, pero existen, son las lipídicas. Están los leucotrienos, prostaglandinas y tromboxanos que tienen que ver con la inflamación. ¿Cómo se regulan las hormonas? Estas hormonas que se producen en la hipófisis se regulan de la siguiente manera. Les voy a poner un ejemplo, con un ejemplo creo que es más que suficiente. Si ustedes producen, la adenohipófisis produce ACTH, la cual tiene receptores en donde la ACTH, en la corteza suprarrenal. Entonces, como tiene receptores en la corteza suprarrenal, se va a liberar cortisol. Si el cortisol se eleva por feedback negativo, se inhibe la producción de CRH por el hipotálamo y de ACTH por la hipófisis. Hay un feedback de asa larga, que estoy hablándoles ahorita, pero también hay un feedback de asa corta, porque yo al inhibir el CRF o CRH, estoy inhibiendo la producción de ACTH. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, existe el feedback negativo y el feedback positivo. Si yo tengo suficiente cantidad de cortisol, feedback negativo. Hay mucho por abajo, inhibo por arriba, ya no quiero más. Pero si yo tengo baja cantidad de cortisol, existe el feedback positivo o retroalimentación positiva, que hace lo inverso. Le pide al hipotálamo que produzca más CRH. Y este actúa sobre la adenohipófisis para que produzca más ACTH, la cual viaja a la corteza y hace que se libere cortisol. ¿Está claro? El exceso de ACTH o la ACTH no solamente hace que la fascicular produzca cortisol, también actúa sobre la reticular. Recuerden que la corteza tiene tres capas: glomerular, fascicular y reticular. Entonces, la ACTH va a actuar también sobre la reticular, la que produce las hormonas masculinas. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando una persona vive muy estresada, hace que se libere más CRF, más ACTH, más cortisol, más hormonas masculinas, y muchas chicas estresadas terminan con vellosidades, acné, simplemente por el estrés. ¿Listo?
La otra capa de la corteza es la glomerular, pero la ACTH no tiene receptores en la glomerular. ¿Está claro? La ACTH no tiene receptores en la glomerular. La glomerular que libera aldosterona solamente va a actuar con este cambio de presión de volumen plasmático. Si disminuye el volumen plasmático, disminuye mi presión, disminuye mi sodio, sí se libera aldosterona, se activa la glomerular. Y todo esto empieza por la liberación de renina por el sistema, ¿se acuerdan? El aparato yuxtaglomerular, ¿se acuerdan? Sistema renina-angiotensina-aldosterona. En una clase me voy a dedicar a explicarles eso nada más. Pero lo que estoy intentando decirles es que las hormonas se controlan ellas mismas. Si yo tengo suficiente cantidad abajo, inhibo arriba. Si me falta cantidad abajo, estimulo arriba. ¿Se entendió? Mecanismo de autorregulación de las hormonas. Existe la tasa de síntesis y secreción. ¿Qué significa esto? La concentración plasmática es por lo general muy reducida. La tasa de eliminación metabólica es el segundo mecanismo por el cual se autorregulan las hormonas. Las hormonas tienen un tiempo determinado de vida, después son degradadas. ¿Ustedes se imaginan si esto no ocurriese? Si permanentemente estuviésemos produciendo hormonas tiroideas, pues moriríamos con taquicardia o fibrilación. O sea, tiene estas hormonas que eliminarse. La tercera forma de mecanismo de autorregulación es almacenamiento y transporte. Recuerden, las hormonas no esteroideas, derivadas de aminoácidos, peptídicas o proteicas, ya les dije que es lo mismo, son sintetizadas y almacenadas en las células hasta que reciben una orden y van directamente a inmolarse a la sangre. ¿Ok? Mientras que las hormonas esteroideas, y la gran excepción, las tiroideas, no son almacenadas, circulan unidas a proteínas plasmáticas, lo cual les impide su actividad y retrasa su eliminación. Ustedes que van unidas a su transportador tienen un depósito temporal. Una vez que ejercen su acción, ya se exponen también a la destrucción, al igual que lo hacen las hormonas peptídicas o no esteroideas. ¿Hasta aquí se entendió, chicos? Bien. Esta parte es mucho más sencilla, la que viene. ¿Qué hora tienes? 4:51. Muy bien. 10. Sí, la puedo hacer en unos 25 minutos. Sí. Esta parte explica cómo el hipotálamo se comunica con la hipófisis. Existe el plexo capilar primario y existe el plexo capilar secundario. ¿Listo? Entre el plexo capilar primario y el secundario hay unas venas, las famosas venas porta. Esas venas son las que se van a aglomerar y se van a convertir en el plexo capilar. ¿Y por qué es importante que el hipotálamo se comunique con la hipófisis anterior? Porque a través de la sangre, ¿qué está descendiendo? Muy bien, los factores liberadores y los factores inhibidores. Se están yendo hacia la adenohipófisis que tiene receptores específicos. Si baja la CRH o CRF a la adenohipófisis, esta adenohipófisis, ¿qué va a liberar? Muy bien, ACTH, la hormona adrenocorticotropa. ¿Listo? También llamada corticotrofina.
Es un sistema de doble capilarización, este sistema porta, hipotalámico hipofisario. Las neuronas del tuber cinereum en el hipotálamo producen estos factores liberadores. Estos factores se desplazan por los axones que no contienen mielina. Recuerden que los axones que transmiten el impulso nervioso de una neurona a otra y van viajando necesitan mielina. Pero en este caso, estas neuronas que han producido estos factores liberadores simplemente los producen y el contenido es vertido a la sangre y baja por este sistema porta hipofisario. No contienen mielina. Entonces, estos factores se desplazan por los axones que no tienen mielina de las neuronas del tuber cinereum, siendo liberados a este sistema porta que les estoy mencionando, produciéndose la primera capilarización. Luego viajan hacia la hipófisis anterior, donde se produce la segunda capilarización, que permite a dichos factores producidos en el hipotálamo alcanzar las células glandulares, estimulando, en el caso de factores liberadores, o inhibiendo, en el caso de los dos factores inhibidores, el que inhibe la producción de prolactina y el otro que inhibe la producción de hormona de crecimiento. El hipotálamo, según sus características, no se considera una glándula endocrina, pero ya saben ustedes que produce los factores liberadores, que son 6, y los 2 inhibidores. El hipotálamo recibe fibras aferentes de diferentes partes del cerebro y también tiene vías eferentes. ¿Y por qué es importante que el hipotálamo reciba información? Porque según la temperatura, según el volumen, según los cambios que ocurren en la sangre, son un estímulo para que se liberen estos factores liberadores o inhibidores. Las neuronas hipotalámicas son influenciadas por vía nerviosa, por el contenido en el líquido cefalorraquídeo y también por el contenido de la sangre. Tiene vías que ascienden y tiene vías que descienden. También tiene vías que la contactan o que lo contactan con el líquido cefalorraquídeo. Se les llama vías lipoorales. Las neuronas del hipotálamo se conectan con los órganos que están alrededor del tercer ventrículo. Allí están los tres. El epéndimo del tercer ventrículo está especializado en tanicitos, los cuales son células que contribuyen a el transporte de sustancias. Les explico. Las neuronas sobreviven gracias a los neurogliocitos, también llamados glías. Los neurogliocitos se encargan de dar nutrientes a la neurona, de repararla si se daña y de eliminar sus desechos. Estos son los famosos neurogliocitos. Están los astrocitos, los oligodendrocitos, ¿se acuerdan, chicos? Los microgliocitos. Pero nadie se acuerda de las células ependimarias, que también son un tipo de neurogliocitos. Las células ependimarias son las que revisten los ventrículos cerebrales. ¿Se acuerdan? Tenemos 4 ventrículos. Entonces, los ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. A los ventrículos laterales no se les llama 1 y 2, sino ventrículos laterales, tercer y cuarto ventrículo. Tenemos las 3 meninges. ¿Se acuerdan? Pía madre, aracnoides y dura madre, que es la más gruesa, la que está pegada a la calota al hueso. Luego viene la aracnoides y finalmente la que está pegada al encéfalo, al tejido nervioso, la pía madre, que es súper delgadita. La aracnoides tiene por debajo un espacio llamado espacio subaracnoideo.
por allí transita el líquido cefalorraquídeo. Entonces se crea una cisterna virtual entre el espacio subaracnoideo y los ventrículos cerebrales. Bajan por el conducto central del epéndimo y nuevamente recirculan. Son 500 mililitros de cefalorraquídeo que se produce. ¿Y quién produce ese líquido cefalorraquídeo? Lo produce las células ependimarias, que hacen de revestimiento de estas cavidades que les estoy mencionando. ¿Listo? Y forman lo que se conoce como el epéndimo. Epéndimo es el revestimiento de los ventrículos cerebrales y el conducto central del epéndimo que transita por el centro de la médula espinal. ¿Listo? Las vías que vienen de líquido cefalorraquídeo, se ha demostrado que el aumento de sodio en el tercer ventrículo es transmitido por los tanicitos. Tanicitos son estas células ependimarias que en el tercer ventrículo se les llama tanicitos. Las células del núcleo supraóptico y paraventricular van a secretar, debido a esta influencia, la hormona antidiurética y al área hipotalámica lateral para estimular la ingesta de agua. En otras palabras, yo no quiero que se aprendan tanta cosa en detalle, solamente quiero que entiendan que el líquido cefalorraquídeo también interviene en la producción de estos factores liberadores del hipotálamo. Por vía sanguínea, si una persona tiene alto o bajo sodio, tiene carencia de oxígeno o tiene fiebre, presencia de dióxido de carbono, son estímulos capaces de despertar respuestas en estas neuronas hipotalámicas. Por ejemplo, chicos, con ejemplos uno entiende mejor. Vamos a suponer que es una chica que vive en Lima, con este clima medio templado, pero viaja a un clima tropical. Se va 2 semanas de vacaciones a la selva, 40 grados de temperatura, ¿y qué es lo que sucede, chicos? Ovula. No en el día 14, como está acostumbrado a ovular, ovula en el día 7, en el día 8. El exceso de temperatura hace que los factores liberadores se alteren. ¿Qué hace el estrés? Pues nosotros tenemos en el hipotálamo el lugar donde se produce la GnRH, el factor liberador de las gonadotrofinas. Pero ¿qué hace el estrés en las niñas y niños? ¿Qué hace con este gonadostato? Lo activa prematuramente. Y tenemos niñas de 5, 6, 7 años en estos momentos arreglando. Felizmente tenemos tratamiento para ellos, pero miren todo lo que ocasiona el estrés. Y ese pico se vio después de la pandemia, chicos. Esto es lo mismo que ya les he dicho, y 6 factores liberadores y 2 inhibidores. Aquí está el nombre de cada factor liberador, su sigla, y les he puesto la función de cada uno, porque vaya a pasar los días y se van a olvidar, y allí lo tienen escrito. Y además se ve apurado. Igualmente, los 2 factores inhibidores, el hipotálamo, ya les mencioné, tiene parte del control de la liberación de las hormonas de la adenohipófisis. Ya les mencioné también el feedback positivo y feedback negativo. Les he explicado esto. Cuando ustedes sean profesores, con mucho respeto, no necesitan echarse a leer, tienen que explicar para que sus alumnos entiendan. Porque ustedes pueden leer lo mismo, tienen que explicar. Entonces, este material es para ustedes, ¿sí? Pero todo esto ya fue explicado y hasta con ejemplos. Como cultura general, el término hipófisis proviene del griego hipo, debajo, y fisis, crecer. Es también llamado glándula pituitaria. Aristóteles creía que el moco venía de la hipófisis, y como moco en latín es pituita, le colocaron a la glándula hipófisis pituitaria, y así se quedó por largo tiempo. Besalio,
Recuerden que Vesalio y Galeno eran muy famosos porque hacían disecciones. Vesalio escribió lo mismo, que el moco nasal procedía de esa glándula. Por eso es que en la actualidad, cuando lean los libros, hasta ahora se ha quedado con ese nombre, glándula pituitaria, pero realmente debiese llamarse la glándula hipofisaria o simplemente hipófisis. Pero ya saben de dónde viene el nombre pituitaria, de pituita, que significa moco, porque pensaban que de esa glándula venía el moco. Posteriormente, en el siglo XVII, se dieron cuenta que el moco no provenía del cerebro, sino de la misma nariz. ¿Se acuerdan el nombre, chicos, de la célula que produce el moco? Las células de Bowman. Células de Bowman. Eso lo estudié hace como 40 años. Es que tengo 57 años. Empecé medicina a los 17. A ver, esto simplemente es para que vean el corte, para que no sea solamente dibujos, que yo sí estoy de acuerdo con los dibujos, ¿sabes? Los esquemas, los colores. Soy partidaria, yo ando con 50 colores, pero este es un corte histológico. Acá tienen ustedes lo que está en blanco, la parte intermedia, la que tiene que ver con la producción de la melanina, la parte nervosa o neurohipófisis, donde se almacenan dos hormonas, la oxitocina y la vasopresina o ADH. Son sinónimos. ADH es hormona antidiurética, porque se retiene el líquido para aumentar el volumen. Y esta es la adenohipófisis, que produce todas las hormonas que ya hemos mencionado. Para que esto ocurra, el hipotálamo produjo los factores liberadores, que descendieron por el tallo hipofisario. Aquí igualmente, como les ofrecí, a la izquierda las siglas de las hormonas que se producen en la hipófisis, la función que tienen, ahí está, y también está el nombre, por si se olvidan, TSH, hormona tiroestimulante. La regulación, que también les he explicado, pero si algo se les escapó, aquí lo tienen. La hipófisis intermedia, que produce la hormona estimulante de los melanocitos. Esto no es virtual. La neurohipófisis, que almacena estas dos, que Sí, me lo han ya dicho pues, perfectamente, subió 5. hasta el coro, así que ¿qué les voy a repetir si ya me lo dijeron? Esto simplemente para recordarles dónde se produce la ADH. Tanto la ADH como la oxitocina, que se almacenan en la neurohipófisis y hipófisis posterior, se producen por el núcleo supraóptico y paraventricular. Cualquiera de las dos puede producir cualquiera de las dos hormonas. ¿Ok? Ahora, por ahí pueden leer, sí profesora, pero se produce más ADH en el supraóptico. Sí, pero el paraventricular también lo produce. ¿Ok? La ADH ejerce un efecto opresor sobre las arteriolas. ¿Para qué? Con la finalidad que aumente el volumen plasmático. Recuerden, chicos, yo no quiero un accidente de tránsito, alguien que se está desangrando o una regla profusa en las chicas que a veces hasta tienen mareos. Inmediatamente se activa la secreción de renina, angiotensina, aldosterona, y también esta angiotensina actúa sobre la hipófisis posterior para que se libere ADH. La hormona antidiurética va a ejercer un efecto opresor sobre las arteriolas para que aumente la presión arterial. La oxitocina, ya les mencioné hace un momento, contrae el músculo liso uterino y también favorece la eyección de la leche. Cuando un bebé está lactando, cuanto más lacta, más eyección se va a producir, y también la prolactina va a hacer que se produzca más leche. Es muy importante la lactancia materna. Hay mujeres que por dolor no dan de lactar al bebé y de repente empieza a disminuir la eyección y la producción de la leche.
Algunos órganos que también producen hormonas, no siendo glándulas propiamente dicho: riñón, tracto gastrointestinal, corazón, tejido adiposo, cerebro, útero. Y aquí les menciono brevemente las hormonas. Renina, el nombre de la hormona que produce el riñón, renina, y aquí está su acción: cataliza la conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1. Importantísimo, el aparato yuxtaglomerular lo produce. La vitamina D incrementa la absorción intestinal de calcio. Recuerden que en el riñón se lleva a cabo la segunda hidroxilación, ¿se acuerdan? La primera hidroxilación es en el hígado, la segunda es en el riñón, donde se convierte la vitamina D en vitamina D activa. La vitamina D activa permite la absorción de calcio a nivel intestinal. La eritropoyetina también es producida por el riñón. ¿Para qué sirve la eritropoyetina, chicos? Para la fabricación de los glóbulos rojos. Si yo tengo una depuración por debajo de 40, ya no voy a producir eritropoyetina y mi anemia va a ser producto de esa insuficiencia renal. A la izquierda están algunas hormonas producidas en el tracto intestinal y a la derecha la acción que tienen. Solo por mencionarles una, tenemos al GIP, al péptido inhibidor gástrico, y la GLP-1, que es importantísima, que se encarga de actuar sobre las células beta para que se produzca insulina. ¿Listo? Es muy importante que tengamos GLP-1. Los diabéticos durante los 5 primeros años van perdiendo esta GLP-1. Hay un producto llamado sitagliptina en Perú, que se vende con el nombre de Januvia, o la vitagliptina, que se vende como Galmus, que inhiben a la enzima que destruye a la GLP-1. La GLP-1 tiene un tiempo de vida media muy corto, de 3 minutos, 4 minutos, es poquísimo. Pero al inhibir a la enzima que la destruye, vamos a hacer que esté hasta 24 horas disponible para que se produzca insulina por la célula beta. El corazón, el péptido natriurético atrial, que aumenta la excreción renal de sodio y reduce nuestra presión arterial. La leptina, que disminuye el apetito al inhibir al neuropéptido I. O sea, la leptina es muy importante para mantenernos delgados. ¿Dónde se produce la leptina? En el tejido graso. Tenemos al neuropéptido I, que se produce en el cerebro, se produce en el hipotálamo. La prostaglandina F2-alfa, que se produce en el útero. La placenta, que produce todas las hormonas que se puedan imaginar. Todo lo que produce la adipófisis se produce en la placenta. Pero la placenta, como les dije en la introducción, produce una hormona que solamente la placenta la produce. ¿Saben cuál es? El lactógeno placentario. Antes llamado así, ahora se cambió su nombre a somatomamotropina coriónica humana. Y ahora les voy a explicar por qué. El lactógeno placentario es muy importante en animales inferiores porque estimula la producción de la leche. Y por eso es que, como la configuración era semejante, pensaban que tenía un efecto en los humanos, y no fue así. ¿Qué es lo que hace en los humanos? Lo hace crecer. Recuerden que el feto crece durante el último trimestre, y es allí donde hay un pico muy alto de esta somatomamotropina coriónica humana. Pero ¿qué es lo que hace esta hormona? Produce resistencia a la insulina en la madre. Eleva los niveles de glucosa en la madre, que son importantes para, a través de la placenta, pasar al feto y el feto empiece a crecer. El feto feliz. Pero la madre puede hacer diabetes por esa resistencia a la insulina. Es así que alrededor de la semana 24 se pide un test de tolerancia a la glucosa a la madre para ver si no ha hecho diabetes gestacional. ¿Hasta aquí se va entendiendo? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta tarde han aprendido también que el por qué a las mujeres embarazadas alrededor de la semana 24 se le pide un test de tolerancia a la glucosa basal 60 a la hora e incluso a las 3 horas.
que a diferencia de las mujeres no embarazadas, no se permiten ayunas glucosas mayores a 95 en la mujer que está embarazada, glucosa en ayunas. ¿Listo? Bien, chicos, he estado muy feliz de estar con ustedes. Esta clase la voy a dar el próximo viernes, pero si desean, ya coordino por interno con mi delegado, le voy a dar mi celular, para que la última clase, la de ovario y testículo, vayamos adelantando, para que no tenga yo que grabarla y no tengan nada que preguntarme y yo poderles explicar anécdotas y otras cosas más. ¿Les parece? ¿Sí? Ya. ¿Listo, chicos? Sí. Ah, yo feliz. Eso es lo que yo estoy proponiendo. El próximo viernes les puedo dictar 2 clases y el 18 2 clases y con eso abarcamos el 100% de sus clases. Yo sí puedo, no se preocupe. Más bien hoy día, discúlpenme que yo he estado en otro salón porque me dieron ahí está, pero la señorita Tapuna me dijo que estaban acá. Pero chicos, yo no tengo ningún inconveniente. El viernes de la próxima semana, Víctor Tiroy